Buenos días. Abra su Biblia, por favor, en Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a continuar con la serie El orden de Dios. ¿Han aprendido algo? Gracias a Dios. El tema que voy a tratar ahora lo he titulado La desobediencia que nos llevó al desorden. Y vamos a leer Génesis 3, versículo 6. Sígame ahí en la pantalla, dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya hemos estudiado que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Dios creó al hombre y a la mujer y los puso en un lugar hermosísimo. Dios le llamó el Edén, donde había toda clase de árboles frutales, y aquello fue un despliegue de la generosidad de Dios, donde puso al hombre. Pero Dios sabía algo que Adán y Eva desconocían. ¿Qué era? Que un querubín llamado Luzbel, que significa luz bella, lucero de la mañana, uno de los ángeles más hermosos que Dios había creado, se rebeló contra Dios, quiso usurpar el lugar de Dios. Esto provocaría un desorden en los lugares celestiales, pero como Dios es un Dios de orden, no lo permitió, no permitió el golpe de estado. No lo permitió y expulsó al que después en la Biblia lo llamaría Satanás. Satanás significa adversario, el adversario de Dios. Y como tú estás de parte de Cristo, también es nuestro adversario. Esto lo desconocía Adán, no tenía noción de ello, no lo sabía. Pero Dios, sabiendo que Satanás rondaba la tierra, tuvo que darle una advertencia a Adán sobre el uso de su libertad. Y le dijo en Génesis 2:16: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí está la generosidad de Dios. De todo, cualquiera que tú veas aquí, puedes comer, Adán. Hacerte tu piquito de gallo. Versículo 17. Aquí le pone un límite Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, como dice otra versión, porque si tú comes, te vas a morir. Ciertamente, dice Dios, morirás, Adán. Dios no hizo robots para que sí o sí le obedeciéramos. No, Dios hizo al hombre un ser libre, capaz de tomar decisiones. Dios nos dio la libertad de amarlo y de seguirlo, pero de manera voluntaria, jamás obligada. Por eso Dios fue que le advirtió a Adán que si desobedecían iban a morir, porque no pudo haberlo hecho un robot, tenía que darle libertad. Pero como sabía Dios que Satanás andaba allí, le dio esta advertencia, porque sabía que el enemigo rondaba por ahí, y ese que siempre ha querido entorpecer los planes de Dios. Ahora bien, ¿qué decidió Adán? Fíjate bien cómo lo dije yo. ¿Qué decidió Adán? Desobedecer. Eso decidió hacer él, desobedecer. Desde entonces a la fecha, el desorden y el caos son las consecuencias de su desobediencia. Dice en Eclesiastés 7:29 lo siguiente: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo? Recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quiénes buscaron perversiones? Los seres humanos, nosotros. El mismo versículo en la versión en lenguaje actual dice así: y esto es lo que vi. Dios hizo sencillo al ser humano,
Hay otra versión que dice, Dios hizo bueno al ser humano, pero ellos, mira cómo dice esta versión, se han buscado 1000 problemas. Si hacemos un análisis de los problemas que enfrentamos, la gran mayoría son consecuencias de nuestras malas decisiones o de las decisiones que otros toman y que nos afectan a nosotros. Pero vamos a ver el pasaje donde Adán y Eva decidieron desobedecer. Como agentes libres, morales, tenían que tomar una decisión, seguir a Dios, obedecer a Dios o desobedecerlo. Desgraciadamente eligieron mal. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender cada día a decidir lo mejor en la libre capacidad que Dios nos dio para elegir. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate la pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahora fíjate, aquí dice que la serpiente era astuta y que habló, así dice. Bueno, los que rechazan que esto es un hecho literal, argumentan que es ridículo, dicen, ¿cómo? Los animales no hablan. Entonces aquí viene una pregunta, ¿es verdad que la serpiente habló para engañar a Eva? ¿O es algo así tipo mitológico, o es simbólico, o es literal? Vamos a ver que es literal. Lo vamos a comprobar con la Biblia. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo creyó que la serpiente, Satanás, habló. O sea, que la serpiente habló, Satanás habló por medio de la serpiente, la hizo hablar. Escuchen esto, 2 de Corintios 11, 3. Dice Pablo refiriéndose a los corintios, pero me temo que como la serpiente, una alusión a Satanás, con su astucia engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Le habló y le dijo, ¿con que Dios dijo que no comieras de todo árbol del fruto? Dice, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y todavía más, en el mismo capítulo, pero en el versículo 14 de 2 de Corintios, Pablo dice algo tremendo. Y no es maravilla, dice, o sea, no debe de maravillarnos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, yo tengo allí en comillas en el texto, puse comillas, se disfraza. ¿Por qué? Porque la palabra griega que se traduce por disfrazar también se puede traducir por transformarse. ¿Se acuerdan ustedes cuando 2 ángeles entraron a Sodoma y Gomorra porque iban a destruir esas ciudades perversas? Y cuando Lot los vio, no dijo, 2 ángeles, ¿verdad que no? Ellos se transformaron en forma humana. Esos serán ángeles de Dios. Los ángeles tienen ese poder y Satanás era de los más poderosos en la escala de autoridad de los ángeles que Dios creó. Entonces Satanás, hermanos, tiene el poder de transformarse. Hay quienes lo pintan como un Catrín, pero él es capaz de transformarse en apariencias como las que él quiera. Ese es un poder que Dios le otorgó a él. Por eso algunos dicen, se me apareció el diablo. Pero generalmente no es como lo pintan, así con cuernos rojo y un trinche y una cola así. No, si así fuera, pues no es así. Acuérdense que él es un ángel hermoso. Entonces, como tiene la capacidad de transformarse y hacer cosas sobrenaturales, Pablo dice, no les maraville, Satanás se disfraza como ángel de luz, se transforma como si fuera algo de Dios. El apóstol Juan también creyó que el relato del Génesis era literal. Vamos a leer en Apocalipsis 12, versículo 9. Esto se lo reveló Jesús para que lo escribiera y hoy lo tenemos en el Apocalipsis. Dice 12:9 de Apocalipsis, y fue lanzado fuera
el gran dragón. Fíjate cómo le nombra a Satanás, el gran dragón. Pero luego dice la serpiente antigua, aludiendo al hecho de Génesis, la serpiente antigua, que se llama diablo. Diablo significa acusador, difamador, calumniador. Ese es el significado de diablo. Todo aquel que acusa, difama y calumnia es un diablo. ¿Cuántos diablos hay aquí? Ese es el significado de diablo. Entonces el diablo es un mentiroso, calumniador, difamador, pero también dice Satanás, o sea, y es nuestro adversario, el cual, o sea, Satanás, el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, es el mismo, el cual engaña al mundo entero, porque Satanás se disfraza como ángel de luz y engaña al mundo entero, de donde tú y yo fuimos rescatados. Por eso hoy entendemos y discernimos más que antes. Antes no teníamos nada de discernimiento. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, la rebelión que él quiso levantar en los lugares celestiales no se concretó. Dios tomó orden, ejerció su autoridad y lo lanzó fuera y empezó a rondar la tierra. Eso era lo que Adán desconocía. Por eso Dios le advirtió, puso un árbol en el huerto y le dijo, pero de este no comas. También hay el caso de una burrita que habló. ¿Se acuerdan? Reprendió el maltrato y la locura de un profeta llamado Balaam. Esta historia se encuentra en el libro de Números, capítulo 22, del 1 al 40. No lo vamos a leer, es muy largo. Pero el apóstol Pedro tomó ese hecho de manera literal. Segunda de Pedro 2:15, ahí Pedro lo escribió y dijo así: han dejado, refiriéndose a los falsos profetas, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, porque los burros no hablan, ni las serpientes tampoco, pero algo pasó aquí. Una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Nada más que el que provocó que la bestia hablara fue Dios. Pero Satanás también tiene ese mismo poder. Satanás no es omnipotente, Dios sí, a diferencia, pero sí tiene poder, hermanos. Hay gente que dice, no, Satanás no tiene poder. No, sí tiene, pero nunca será mayor que el poder de Dios. Eso es diferente. Y nosotros tenemos autoridad sobre Satanás, sobre sus demonios, para reprenderlos, para echarlos fuera, pero sí tiene poder, No sea de esos cristianos que dicen, no, Satanás no tiene, sí tiene. Oye, ¿cómo no va? A ver, transfórmese usted. Bueno, aunque 2, 3 sí se transforman, Ahora bien, nosotros creemos, en caso de eso creemos que Satanás tomó forma de serpiente, se transformó y le habló a Eva. Y como Eva desconocía que si los animales hablaban o no, pues ella empezó a dialogar con él. Vamos a ver cómo se fue gestando este engaño de Satanás que los fue llevando a Eva y después a Adán, a la desobediencia y al desorden total que hoy nos tiene aquí, tratando de volver al orden. En Génesis 3, versículo 1, vamos a retomar el pasaje. Vamos a ver cómo fue que Satanás lo primero que hizo fue meter duda en Eva al insinuarle que la advertencia de Dios que si comes te mueres era mentira. Vamos a verlo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Con que Dios os ha dicho? Así como metiéndole duda. ¿Así es que Dios dijo esto? Ese es el tono
Cristianos, ¿cuántos son cristianos aquí? Escuchen bien, Satanás sigue obrando de la misma manera, sigue actuando de la misma manera, él es repetitivo. Hoy nos sigue insinuando cosas como, con que Dios os ha dicho, no robarás, pero si tú agarras de ahí tienes solucionado tu problema. Dice, sí, es que Dios dice que no debemos de robar. Con que Dios ha dicho, no hombre, mira, nadie se va a dar cuenta. Tú toma, cámbiale los números, haz una nota así, la metes, nadie se va a dar cuenta. Sigue actuando igual, hermanos, por el amor de Dios. Con que Dios os ha dicho, no fornicarás. Hombre, si Dios te puso la sexualidad, pues ¿a quién le dan pan que llore? Es natural. No cometes ningún mal. Además, amas a tu novia, ¿no? No, pues sí la amo. ¿Cuánto? Mucho. Pero Dios dijo, no fornicarás. Bueno, eso dijo Dios, pero es que Dios... Y mete la duda, y ahí va. Con que Dios os ha dicho, no adulterarás. Pues sí, así dice, así nos dijo, y pues no, yo me voy a cuidar. Pero mira, tu esposa no te está funcionando bien, ya se puso gorda y fea. ¿Y eso qué? Pues mira tu secretaria. No, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Nadie se va a dar cuenta. Además todos lo hacen, fíjate, el patrón, el jefe, hasta el de la basura. Todos lo hacen, ¿por qué tú no lo vas a hacer? ¿Con que Dios os ha dicho? ¿No ames al mundo? No, pues las cosas que hay en el mundo está gobernado por Satanás. No son buenas las cosas que el mundo ofrece. No son tan malas. Lo que pasa es que Dios es medio egoísta. O el típico, con que Dios os ha dicho, no te unas en yugo desigual. Tú como cristiano, que no te cases con una no cristiana o un no cristiano. ¿Con que Dios dijo eso? Sí, eso dijo. No es cierto, mira, cásate con él. Cásate con ella, no te va a pasar nada, se va a convertir en diablo. Escuchen bien, cristianos, es la misma estrategia que usó con Adán y Eva, es la misma que sigue usando con nosotros, metiendo duda sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Ahí es donde tú y yo tenemos que analizar y ver, bueno, Dios dice esto, Satanás está contradiciendo lo que Dios dice, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde ya cada quien va a tomar su decisión. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia para tomar las mejores decisiones. Pero sigamos leyendo, Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Mire, el fruto en sí de este árbol, uno dice que era una manzana, lo que haya sido, pero el fruto en sí no era venenoso. Lo que era venenoso, lo que mataría a Adán y a Eva sería la desobediencia. Y comer de ese fruto que se veía bueno a los ojos. Y como consecuencia vendría la muerte espiritual y la muerte física. Y en el versículo 4 está la clarísima contradicción de Satanás a lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Escúchame bien. Dios dijo, si comes te mueres. Satanás dijo, si comes no te mueres. Ahí estaba. Si comes te mueres. Si comes no te mueres. Si robas o no robas. Si maldices o no maldices. Ahí está. Pero ¿quién te va a obligar a hacer lo bueno o lo malo? Nadie. Tú eres responsable de tus decisiones. Satanás contradijo de manera descarada a Dios. Escúchame bien, todo aquel quien sea
que contradiga abiertamente la palabra de Dios, lo que está escrito, quien sea que contradiga lo que ya está dicho por Dios, es alguien a quien Satanás ha engañado, como engañó a Eva y a Adán. Los convenció de alguna manera, metió la duda y logró hacerlos tropezar. Satanás trabaja de la misma manera, él sigue haciéndolo igual. Fíjate en el versículo 5 cómo Satanás sigue argumentando a Eva. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate, allí apeló al orgullo, a la sobreestima personal. Seréis igual a Dios. ¿Qué quiso hacer Satanás? Quiso ser igual a Dios, pero no lo logró. ¿Tú crees que un ser humano lo va a lograr ser igual a Dios? Ahora, ¿qué significa tratar de ser igual a Dios? Cuando alguien dice, bueno, la Biblia dice allí, pero yo pienso que ahí te estás haciendo igual a Dios o superior a Dios. Porque estás diciendo, bueno, sí, ahí Dios lo dijo, pero yo pienso que ya estás contradiciendo lo que Dios dijo. Y ahí ya te estás metiendo en problemas. Si tú eres de los que lee la Biblia, la entiende, pero luego empiezas a argumentar en ti mismo, tú te estás haciendo igual a Dios o superior a Dios, y ahí, escúchame bien, estás en una posición muy, pero muy peligrosa. ¿Qué siguió? Versículo 6, y vio la mujer. O sea, la empezó a convencer insinuándole que Dios estaba mintiendo, por el amor de Dios. Y ella empezó a caer en ese engaño. Pero Dios nunca nos va a mentir. Dios jamás nos va a mentir, hermanos. Dios es un Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Satanás más. Jesús dijo de él que era el padre de la mentira, donde se originó la mentira. Entonces, lo que veamos en la Biblia, eso es lo bueno que Dios diseñó para nosotros, y sobre de eso es que debemos de decidir. Pero sigamos con la historia. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí habla de cómo Satanás seduce a través de los deseos de la carne. Pongan atención a esto. Y que era agradable a los ojos. Ahí habla los deseos de los ojos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que la ventana del alma son los ojos? Lo que tú mires, según lo que tú veas con tus ojos, eso entra a tu espíritu, a tu corazón. Si tú ves cosas que no debes ver, dentro de ti habrá tinieblas. ¿Me explico? Pero si tu ojo es bueno, ves las cosas buenas, y todo tu ser, lo que entra por tus ojos, está limpio, está puro. Entonces aquí habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Sigue diciendo, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar la máxima sabiduría. Esto habla de la vanagloria de la vida. Todo eso Satanás se lo describió a Eva, la sedujo, metiendo la duda, y empezó a convencerla. ¿Y qué hizo? Terminó haciendo lo que dice el texto al final del versículo 6. Y tomó de su fruto y comió. Ahí se consumó la desobediencia. En ese momento ella murió espiritualmente. Físicamente no, todavía. Y después va con Adán y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento ambos murieron espiritualmente. Se cortó la comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual. Esto de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el apóstol Juan advirtió a todos los cristianos. Si tú te consideras cristiano, es para nosotros esta advertencia. Primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo. Ahora, ¿qué dice Satanás? Que cómo está el mundo,
que estés bonito, que es lindo, que diviértete, vive la vida como tú quieras. Nomás es una la vida, disfrútala, aprovéchala. ¿Cómo la estás desperdiciando yendo los domingos a una iglesia? Por favor, la vida es una, vívela. Pero él se refiere a que vivamos en la borrachera, en el despilfarro, en la disolución, en todas esas cosas que vive la gente que está atrapada en el mundo. Entonces Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, hay cosas buenas en el mundo que Dios hizo, pero esas son de Dios. Pero hay cosas malas que Satanás sigue ofreciendo, que muchos no saben discernir. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso dice Dios. Si tú amas al mundo, mi amor no está contigo. Pero Satanás te va a venir a decir lo contrario. No, hombre, si Dios hizo todo. Y te empieza a seducir como lo hizo con Eva. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y fíjense lo pasmoso que es, en el mismo orden que Juan lo puso, fue que Satanás tentó a Eva. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que fue lo que Satanás le ofreció a Eva, describiéndole el fruto, que si lo comía no se moría. Todo esto, dice, no proviene del Padre, no, sino del mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién gobierna este mundo? Díganlo fuerte. Satanás. Versículo 17. Y el mundo pasa, porque todo eso, ya vendrá el juicio final. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, hasta aquí, volviendo al Génesis, vemos que nos da la explicación del origen del desorden en el cual viven los seres humanos el día de hoy. Desde entonces hasta la fecha, el vacío en el corazón del hombre es palpable. Siempre ha tratado de llenar ese vacío con drogas, alcohol, un montón de cosas que jamás podrán llenar ese vacío. La enfermedad, la desintegración familiar, el matrimonio destrozado, dividido, la tristeza, el sufrimiento, el temor, la culpabilidad, los trastornos mentales y finalmente la muerte física son las consecuencias de la desobediencia. ¿Saben cuál es la prueba de que Dios tenía razón cuando dijo: si comes te mueres? ¿Saben cuál es la prueba más contundente que nadie puede refutar? Los millones de tumbas que existen en los panteones alrededor del mundo. Se murieron. ¿Quién tenía razón? Díganlo. ¿Quién mintió? ¿Qué sigue haciendo Satanás? Nos quiere seguir engañando. Miren, una vez, no hace mucho, una muchacha me dice: pastor, necesito un consejo. Le digo: a ver, dime. Era una jovencita. Dice: es que fíjese que ahí en mi escuela hay un muchacho que pues me simpatiza y me dijo que si quería ser su novia. Yo le dije: ¿es cristiano el muchacho? Y dice: no es cristiano. Le digo: luego entonces. Y me dice: no, es que mi mamá me dio permiso. Fíjate nomás. Entonces le dije: ¿tu mamá te dio permiso de que te lo hicieras novio? Y dice: sí. Yo le dije: oye mamá, pero pues él no es cristiano. No, pero está bien guapito y es de buena familia. Ahora, ¿quién le insinuó eso a la señora? Fíjate, le está cuchileando. Perdón la palabra, la expresión. A un hijo del diablo con su hija. Yo le dije: oye, ¿qué no alcanzas a entender que eso no es de Dios? ¿Que eso viene de Satán? No, me dice, está bien. Ah, dice, pero mi pregunta es esta: es que me acaba de confesar algo el muchacho. Le digo: ¿qué te confesó? Que es bisexual. Le digo: ¿y? Dice, pues no le hace. Le digo:
No, me quedé sin palabras. Dije, ¿y dónde está tu mamá? Bueno, ahorita está ahí adentro del auditorio, aquí estaba. Tú dices, de tal manera, así como lo oyen, hermanos, increíble. Después viene la lloradera, madre soltera, divorciada y todo lo que ustedes ya saben. La lloradera por toda la vida y la queja. ¿Y por qué, Dios mío? ¿Y por qué, Dios mío? Cuando la advertencia ya está muy clara, hermanos. Hay gente que es muy ingenua, muy ingenua. Tenemos que desarrollar esa sensibilidad, hermanos, para saber distinguir las insinuaciones, las maquinaciones de Satanás, como Pablo dijo a los corintios, porque no ignoramos sus maquinaciones. Una maquinación es una idea, un argumento para derribar el argumento de Dios. No lo permitas en tu vida. Si no puedes ser salvo, pero te vas a pasar la vida llorando y sufriendo, y tampoco esa es la voluntad de Dios. Toma buenas decisiones para que entres en el orden de Dios. Acuérdense que Dios ama el orden. Dios bendice el orden. Y en el desorden no hay bendición de Dios. Dios rechaza y odia el desorden. Por eso es que quiere que nosotros, sus hijos, entremos en el orden de Dios en todos los sentidos en la vida cotidiana. Vamos a Génesis 3, versículo 7. Comieron pues, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué sucedió allí? En el momento en que ellos comen, se consuma la desobediencia, mueren espiritualmente, y en ese momento surgen en sus corazones, en sus mentes, en el espíritu interior que tenemos todos los seres humanos, un montón de cosas como la inseguridad. Entró la inseguridad, la incertidumbre, la intranquilidad, la zozobra, la preocupación. Y desde entonces a la fecha, todo ser humano nace con esas características. En cuanto nacemos, lo primero que hacemos es llorar. Y vamos creciendo y el niño por instinto ya natural, cuando se tropieza y se cae, después ya lo levantas y ya no quiere caminar porque le da miedo, está lleno de temores, de inseguridad, pero eso llora, le asusta la oscuridad, o sea, ya bien, forma parte de nosotros. Ahora, el hecho de que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse sus partes, esto habla de que ellos trataron por sus propios medios de cubrir su desnudez. Pero jamás lograron obtener otra vez la paz que ellos tenían antes de desobedecer, tapando su vergüenza. Tampoco por las buenas obras la gente puede tapar y quitar ese vacío, esa inseguridad, esa zozobra. ¿Saben por qué hay un montón de religiones? Aquí está la respuesta, hermanos. Las religiones surgen en la mente del hombre para tratar de recuperar lo que en su origen perdimos. Hay gente que lo hace por buenas obras. Cuando tú le hablas del Señor, dice, no, yo no tomo, no fumo, no digo malas palabras, no esto, o sea, ya me puse mi delantal. Pero ¿saben por qué hay miles de religiones? Tú puedes inventar la tuya, yo puedo inventar la mía. Por eso decimos que el cristianismo no es una religión, porque todas las religiones, sin excepción, escúchame bien, te ofrecen la salvación por medio de las obras. O sea, que tú te cubres tu desnudez. El cristianismo es el único que te ofrece la salvación por lo que hizo Cristo en la cruz, no por lo que tú haces.
Esa es la gran diferencia. Vino de Dios la salvación, no fue procurada del hombre para acercarse a Dios, no. Entonces Dios rechazó que ellos se taparan. ¿Pero por qué se taparon? Porque sintieron ya esa inseguridad, se cortó la comunión, se trastornó todo, empezó el desorden mental, el desorden espiritual, el desorden en todo lo que tocaba y hacía. Inclusive la creación se trastornó y comenzó un desorden por la desobediencia de ellos. Sigamos leyendo Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ahora, cuando dice que oyeron la voz de Jehová Dios, ellos ya habían pecado, ¿cierto? Ya habían muerto espiritualmente. Hay gente por allí que asegura que alguien que está muerto espiritualmente no puede oír la voz de Dios. Yo no sé de dónde lo sacan, pero aquí es claro que ellos oyeron la voz de Dios y ya estaban muertos espiritualmente. ¿Me están siguiendo? Claro que la pueden oír. Muerto espiritualmente significa que ya no tienen comunión con Dios, que el pecado se interpuso entre ambos y ya no hay comunión. Por lo tanto, no hay dirección y hay caos y hay desorden. Entonces oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, Dios no los abandonó. Dios había visto todo. Pero Él no podía hacer un muñeco, un títere para hacer lo que Él quisiera. Nos dio capacidad de decidir, nos dio voluntad, nos dio inteligencia para reflexionar y pensar las cosas antes de hacerlas y tomar decisiones. Dice, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron cuando oyeron la voz de Dios? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron? Porque ya se sintieron sucios. Esa es la primera reacción cuando tú le compartes a alguien del evangelio. Le prendes la luz del evangelio y la reacción natural es como el de las ratas y el de las cucarachas. Cuando tú entras a tu cocina, prendes el foco y en cuanto enciende la luz, las cucarachas salen porque odian la luz. Esa es la reacción natural. Entonces tú le compartes a la gente del evangelio, su primera reacción es esa, de rechazar, de esconderse, de no aceptar, y te empiezan a agredir porque no hay comunión. Entonces sienten la pureza de la palabra de Dios, sienten la pureza de la presencia de Dios y captan perfectamente su maldad, lo sucio que está en ellos. Pongan atención acá. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Le dice. Esa pregunta, hermanos, es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí en esta frase nos habla de que Dios se está revelando como un Dios bueno y misericordioso, que ama a los seres humanos que cayeron en la desgracia, en el desorden, en el caos. ¿Dónde estás tú? Ahora Dios te pregunta a ti, ¿dónde estás tú? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Probablemente estás intranquilo, o aún siendo cristiano, alguna mala decisión, algún pecado allí que no has abandonado, te tiene así como, ay, esto va muy en serio, te sientes intranquilo, inseguro y te escondes. Por eso algunos dejan de asistir a las reuniones, dejan de orar, dejan de vivir su vida cristiana porque se ensuciaron sus vestidos y se sienten indignos. Pero el Señor viene a pesar de oler como el hijo pródigo que se puso a cuidar cerdos después de que hizo todo lo que hizo. Aunque tengamos ese olor fétido y horrible, Dios vino a buscarnos. Eso es algo maravilloso, hermanos. Dios tomó la iniciativa, buscó al hombre. El hombre nunca buscó a Dios. Él se escondió de Dios, cortó su relación con Dios, prefirió seguir a Satanás.
Pero Dios mandó a su Hijo Jesús para rescatarnos de la esclavitud, de la maldad en que nos tenía hundidos, en el desorden en el que estábamos. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está clarísimo. ¿Dónde estás tú? Fue la pregunta. ¿Dónde estás tú ahora? Dios te quiere ayudar. Dios quiere que regreses al orden que Él estableció cuando vino Jesús a poner en orden todas las cosas, a restaurar muchas cosas que se habían desordenado. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El enviado ya vino, Jesús ya vino. Ahí es donde se ve la misericordia y el deseo de Dios, el amor de Dios de no dejarnos ahí en la vil desgracia, y nos envió a su Hijo. Ya vino hace 2000 años, ya murió en una cruz. Dios buscó al hombre, hizo todo en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, ahí ya se terminó la maravillosa obra de salvación. Ahora es el hombre el que tiene que buscar a Dios. Isaías 55, versículo 6. Mira lo que dice, aquí está la misericordia de Dios. Buscad a Jehová, buscad a Dios, dice, mientras puede ser hallado. ¿Sabe cuándo es mientras puede ser hallado? Mientras tenga vida el ser humano. Porque una vez muerto se acabó toda esperanza. Está establecido para los hombres que mueran y después de eso el juicio. Para vida eterna o para condenación eterna. Entonces, mientras estás vivo, no te la pienses más. Toma la mejor decisión en tu vida. Esa es la mejor decisión que puedes tomar tú en toda tu vida. Seguir y obedecer a Cristo. Si tú lo haces, vas a gozar de la paz eterna, la felicidad eterna. Si tú lo rechazas, esto es voluntario y personal, vas a estar en la condenación eterna. Estas son palabras que pueden retumbar. Ay, no, ¿para qué? A mí no me gusta que una iglesia donde te hablen tan claro. Imagínense, como una vez les puse un ejemplo, es como si el edificio se está quemando y me pasan una nota y dicen, oye, que evacúen todos porque se está incendiando el edificio y tenemos 2 minutos. Y yo digo, no, si les aviso, se van a asustar. Hoy les avisamos a los que andan titubeando, a los que andan dialogando. Sí, pues Dios dijo esto, pero ¿tú cómo ves, diablo? ¿Tú cómo ves, Satanás? No, no te pasa nada. Y se ponen a hablar con el diablo en lugar de hablar con Dios. Tomen la mejor decisión. ¿Escucharon eso? Sigo leyendo Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pablo dijo, hoy es el día de la salvación. Hoy, cada día es hoy, actual. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué vamos a tener? Misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Todo esto que acabo de decir es muy parecido a lo que Dios le dijo a Adán. Si comes, te mueres. Si comes, te mueres. Si no, me has obedecido y tienes la vida. Bueno, pero sigamos en la historia. Vamos a ver qué le respondió Adán a Dios. Génesis 3:10. Porque acuérdense que le pregunta, ¿dónde estás tú? Versículo 10. Y Adán le respondió,
oí tu voz en el huerto. ¿Ven cómo un muerto espiritual sí puede oír la voz? Y oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cómo tenerle miedo al Dios bueno? El miedo se originó no en Dios, porque Dios es un Dios bueno y misericordioso. Se originó por la desobediencia y la maldad, por tomar una mala decisión. Oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo. Me dio vergüenza y me escondí, dice. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahora, esa es una pregunta que era obvio que Dios sabía todo lo que había pasado, ¿no? Pero Él quería, fíjate, Dios quería al hacerle esas preguntas que Adán asumiera su responsabilidad de haber desobedecido. Por eso las preguntas son bien obvias. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego le pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Ahora, Dios ya sabía que sí había comido, pero la pregunta va encaminada a que Adán acepte su responsabilidad por su pecado, por su irresponsabilidad, por su falta de tino y por su desobediencia. Ese es el propósito de esta pregunta. ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Dios esperaba que Adán le dijera: sí, comí, te desobedecí. Pero miren lo que dice el versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, yo no tengo la culpa, la mujer. A esto le vamos a llamar el síndrome de Adán. Mire, este síndrome de Adán, un síndrome son características que se hacen patológicas en una persona que ya tiene una conducta siempre igual, semejante, ¿sí? Por eso yo le he puesto el síndrome de Adán. ¿En qué consiste este síndrome de Adán? Es una característica en todos los seres humanos de no asumir nuestra responsabilidad, de no aceptar que yo fallé, de no aceptar que yo me equivoqué y le echo la culpa a otro. ¿Por qué engañaste a tu mujer? No, pues es que ella se sale, no me hace la comida, ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa, ¿por eso tú la engañaste con otra? ¿Por qué robaste? No, pues es que los impuestos que el gobierno cobra y pues no me ajustaba. El gobierno tiene la culpa. Había de pagar mejor las empresas, hacerle. Yo no tengo, el gobierno tiene la culpa. Oiga, ¿por qué llegó tarde? El tráfico. A todos le echamos la culpa. Rarísima vez. Este es un síndrome, el síndrome de Adán, que todos los seres humanos tenemos, todos. Si tú le preguntas a los que están presos en la cárcel, todos son inocentes. Oye, no, pero hasta salió en el periódico y usted confesó que mató a 5 personas. Sí, pero las maté porque soy un producto de la sociedad. Me trató mal la sociedad. Me despreciaron por ser de este color o de este tamaño. Entonces, yo soy una víctima. Yo no soy culpable. Si me hubieran tratado los demás, no hubiera nacido odio en mi corazón contra los seres humanos. Estoy aquí de manera injusta. Ellos me hicieron matar. Todos son inocentes. Hasta usted. Hasta yo. ¿Saben qué es lo que el Señor quiere, hermanos? Ahora como cristianos, que asumamos nuestras responsabilidades. ¿Escucharon bien eso? Que no le eche la culpa a nadie. Pero algo que sí, de plano, ahora sí que nos pasamos los cristianos, de cosas que a veces suceden, a veces hay algunos que hasta a Dios le echan la culpa. Es increíble. No puede ser. Tal desorden en el cerebro hay en nosotros los seres humanos que no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad. Siempre le echamos la culpa a todos.
Ay, hermano, usted llegó tarde hoy a la reunión. No, pues esta mujer que no se viste. Pero tú eres la cabeza del hogar. ¿Ven cómo a todo el mundo le echamos la culpa? No, escúchame bien. Todas las decisiones que tú tomas, todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, tú eres el responsable. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo entiendo, porque yo mismo soy un ser humano, que también traigo el síndrome de Adán. Yo entiendo que esta transición del desorden al orden no se hace de un día para otro. Yo eso lo entiendo perfectamente. Es como cuando te cambias de casa, necesitas varios días para arreglar todo y poner todo en orden, ¿sí o no? Pues hay que poner en orden nuestra casa, nuestra vida. Entonces yo entiendo que para entrar en el orden tiene uno que ir paso a paso. Yo entiendo, y espero que tú también lo entiendas, de que aprender a asumir que yo soy culpable de lo que yo hago, que yo soy culpable de las decisiones que tomo, es un paso a paso, es una transición, pero todos tenemos que ir hacia ese orden. ¿Está entendiendo? El primer paso importante, sumamente fundamental, es reconocer que yo soy el culpable de la decisión que tuve o que hice, y no echarle la culpa a los demás. Ese es el primer gran paso, porque entonces tú vas a empezar a reflexionar más las cosas, a pensarlas mejor. ¿Sí? No estén distrayendo allí, no sé qué están, pero no estén distrayendo porque están distrayendo a los de allá atrás. Entonces, hermanos, miren, asumir la responsabilidad de nuestros errores y pecados y arrepentirnos, ese es el camino para volver al orden de Dios. O sea, asumo mi responsabilidad. Digo, no, pues sí, yo soy el culpable. Yo lo hice. No tengo que echar la culpa a nadie. Ese es el primer paso. Pero luego, arrepentirnos es el camino para volver al orden de Dios. Porque la desobediencia, hermanos, escuchen, nos lleva al desorden. Nos lleva al desorden, al caos. Y después estamos llore, sufriendo, inútilmente por nuestra desobediencia. Ahora vamos a ver a Eva, lo que le respondió a Dios y cómo le contagió rápidamente el síndrome de Adán. Fíjate, le dice Génesis 3:3, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Yo no, la serpiente, yo no. ¿Ven? Y ya la serpiente como que ya así. ¿Se han fijado, escúchame bien, cuántas veces has dicho o has oído que un cristiano dijo, es que Satanás me engañó? O sea, le estás echando la culpa a Satanás de lo que tú decidiste hacer. Sigue el síndrome. Es más, hasta cuentan una historia que iba un de esos predicadores que andan ahí cortándole los cuernos al diablo, pisándole la cola, de esos así que gritan, ¿no? Que entró a un pueblito y dijo, ahorita voy a ir a evangelizar, y estaba el diablo sentado allá a las afueras del pueblo, todo agüitado así, y lo ve al diablo y dice, te reprendo, diablo. Y otro que se cayó el niño, Satanás tiene la culpa. Chocaron el carro, Satanás me atacó. Todo me echan la culpa a mí. Hermanos, él tiene su culpa delante de Dios y nosotros la nuestra. ¿A poco Pedro, cuando negó a Jesús, dijo, Satanás tiene la culpa? ¿Verdad que no? Quitémonos del vocabulario eso. Ese síndrome se cura con asumir la responsabilidad, arrepentirnos y seguir adelante, hermanos. Pues la serpiente, Señor, que allí me engañó y comí. Entonces, el pecado puede ser perdonado, porque Dios es bueno y perdonador. Aún estoy hablando ya como cristianos.
Pero las consecuencias, esas son inevitables, hermanos. Por eso tenemos que pensar muy bien antes de hacer lo que hacemos, antes de decir lo que hay que decir. Alguien me dijo, oye, el otro día estaba escuchando hablar al presidente López Obrador. Ayer me estaba diciendo un hermano, dice, y me desespera como habla, bien lento. Es que, le digo, ¿sabes qué? Tiene asesores que le dicen, piensa bien lo que vas a decir. Le dije, ¿pero lo has oído dar discursos? O sea, muy diferente es lo que hace en las mañanas, y otra cosa bien diferente es cuando da un discurso. Es súper fluido, es un excelente orador. Pero cuando le hacen preguntas, ¿sí lo han visto? Así como que desespera, ¿no? Le hacen una pregunta así, lo atacan, lo dicen algo y se queda. Pues sí, está pensando. Excelente, hermanos. Porque hay quien no procesa y dice un montón de tonterías. Faltan 2 minutos, no menos, 5. El pecado trae desorden, hermanos, a nuestras vidas y a nuestro entorno. Vamos a volver al Génesis versículo 14, Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, fíjate, cada quien su culpa. Noten eso, a cada quien le da su parte, porque Dios no tiene por inocente al culpable, jamás. Le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Alguien dice, pero la serpiente, ¿qué culpa tenía? O sea, Satanás se transformó. Pero escúchenme, ¿saben en referencia a qué es esto? A que aún todo el sistema ecológico, la fauna, la flora, el cosmos alrededor o sea, lo que es el universo, todo se trastornó. La Biblia dice que la creación misma fue afectada por el pecado del hombre y la creación gime esperando ser restaurada a como Dios la había creado. Y luego le dice en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ese es un texto bien interesante. Cuando se lee así nada más y no se explica, yo le pido al Señor que me dé sabiduría para explicarlo lo más sencillo posible, pero aquí ya está Dios señalando la venida del Salvador. Dice, y pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer. O sea, la mujer, un linaje, un descendiente de la mujer que tendría que nacer de mujer, que sigue diciendo, y entre tu simiente, o sea, la de Satanás, y la simiente suya, o sea, de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo, hermanos. O sea, la simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza. ¿Cómo se mata una serpiente? En la cabeza. Tú córtale la mitad y sigue viva. La cola, pues todavía más. Aquí habla de que la simiente de la mujer, que es Cristo, golpeó en la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Ese fue el golpe mortal, porque al decir Jesús consumado es, en ese momento, por su muerte, venció la muerte, para nosotros volver a tener eternidad con Dios, comunión con Dios y volver a entrar en el orden. Entonces dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, nos atacará, nos causará daño, pero Jesús vendría y lo vencería por toda la eternidad. Versículo 16, fíjate cómo a cada uno le dio según su culpa y no eximió a ninguno de su culpabilidad. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Esa es una consecuencia del pecado y muy dura.
con dolor darás a luz los hijos. ¿Cuántos han sido madres? ¿Será cierto que para mí es imposible experimentarlo, pero dicen que los dolores de parto son de los dolores más intensos que hay? Algunos aseguran que es el dolor más fuerte que un ser humano puede experimentar. ¿Es cierto eso, señoras? Pues ha de haber sido un milagro. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, ya. ¿Se acuerdan que Pablo decía a los Gálatas, a los Corintios, que él tenía como dolores de parto hasta no ver a Cristo formado en los creyentes? O sea, Pablo sentía un dolor, esto es espiritual, como una agonía, porque veía que no maduraban los cristianos, porque veía que se quedaban enanos espirituales. En ese sentido espiritual, a veces yo tengo, es algo inexplicable. Es un dolor no físico, sino como del alma, no sé si me entienda, como del espíritu, que uno les enseña, está uno ahí día tras día orando por ustedes, enseñándoles, y algunos se quedan enanos espirituales y siguen con la mente bien natural, no toman buenas decisiones, se van siempre por los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y eso espiritualmente duele. Es como una agonía que a veces quita el sueño. Es bien pesado, hermanos, de verdad. Pero aquí, volviendo al punto, le dice, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Aquí, hermanos, no habla del deseo sexual, no. Aquí habla de que, no tengo tiempo para explicarlo, yo tengo una enseñanza que donde desglosé bastante amplia este versículo, donde dice, y tu deseo será para tu marido. Ahí explicaba que no se refiere al deseo sexual, no, sino significa a que ahora la mujer tendría que estar sometida al varón. Y eso a las feministas no les gusta. La verdad que no, algunos dijeron. Ese luego va a ser un tema, porque dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer y ambos son cabeza de los hijos. Ese es el orden de Dios. En su origen no había eso. El hombre y la mujer, porque no tenían diferencias, todo estaba en un orden perfecto. No había sublevación, no había ofensas, no había menosprecios. Adán no golpeaba a su mujer, la mujer no hacía lo que... No había eso, eran iguales. Pero Dios tuvo que diseñar ese orden para tratar de lo más posible, en medio de nuestra debilidad, que nosotros lo entendiéramos, y si entramos en ese orden, que después Él, en su sabiduría infinita, diseñó, les va a ir bien, hermanos, les va a ir bien. A la mujer le va a costar más trabajo entender ese tema, y más cuando el esposo es desobligado, es displicente, es irresponsable, es flojo y no trabaja. Entonces ve que sus hijos tienen hambre y ella se mete y trabaja y empieza a ganar, y al rato dice, ya no te necesito para nada, no sirves para nada. Entonces toma el mando de manera inconsciente y allí se trastorna el orden que Dios diseñó, y viene una de broncas, una de problemas que algunos de ustedes ya saben a qué me refiero, pero de eso lo vamos a tratar más adelante. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí significa que él va a tener la autoridad sobre la mujer. El problema está que como el pecado descompuso ese equilibrio que Adán tenía cuando le puso nombre a todos los animales, empezó a labrar el huerto, todo en un orden extraordinario, ahora el hombre se sobrepasa en su autoridad.
maltrata a la mujer. Ese es un extremo. Y el otro extremo es que es todo pasivo. Oye, que la directora de la escuela quiere que vayas. No, ve tú. No, pero tú eres el varón. No, pero ve tú. A mí esas cosas no me gusta tratarlas. Entonces la mujer ahí va tomando el lugar del varón. Por eso, lo voy a decir, por eso algunos están como están. Por eso viven como viven, porque están en desorden. Ahora no hubo aplausos al Señor. Pero acuérdese, hermano, acuérdese de esto. Entendemos que va a ser gradual entrar en el orden, a medida que vamos siendo enseñados por la palabra de Dios. Pero vámonos sobre el final, Génesis 3:17. Ahora va con el hombre. ¿Ve? O sea, a todos eran culpables. Génesis 3:17, al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Ahí ya se descompuso el orden, ¿se fijan? Porque ella lo incitó a lo malo. Escúchame bien, varón. La Biblia dice que bienaventurado es el varón. El que haya esposa haya el bien, pero se refiere a una esposa virtuosa, que es discreta, que es prudente, que es administradora, que es hacendosa. O sea, que ha desarrollado las virtudes de una mujer, como describe Génesis 31. Bienaventurado el varón que encuentra esa esposa, dice. Ahora, ahí es donde las mujeres y las jóvenes tienen que empezar a trabajar en su espíritu para desarrollar esas características de una mujer virtuosa. El asunto aquí es que la desobediencia trastornó ese orden y oyó la voz, dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer que te incitó. Porque Eva fue engañada, escúcheme bien, fue seducida, engañada, pero eso no evade la culpabilidad. Pero Adán, en toda conciencia, lo tomó y lo comió. Él no fue engañado, él de manera deliberada. Escuchen bien, varones, yo no sé cómo es la mujer que tienes, pero hay mujeres, hay de mujeres a mujeres. Hay unas virtuosas, hay otras que no tienen muchas virtudes. Hay unas que son ponzoñosas, odian a la suegra, odian al vecino, odian a todo el mundo y quieren que tú odies a todo el mundo. Y siempre están cuchillito de palo. Y hazle así. ¿Y sabes qué? Si no te paga más, pues tú sácale de ahí. ¿Qué me estás diciendo, mujer? ¿Que tú estás oyendo al pastor que hasta tiene dolores de parto? ¿Y tú me estás diciendo que robe? Pues sí, pues no me alcanza. A ver cómo le haces, porque si no me largo de la casa. Mire, señora, tenga mucho cuidado, porque usted puede estar incitando a su esposo, así como Eva incitó a su marido. Piénsenlo bien antes de hablar y de insinuar y de provocar. Esto es bien serio. No sé cómo lo estén tomando, pero sigue con el hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, le dice, maldita será la tierra por tu culpa. Y la tierra dice, ¿yo qué culpa tengo? ¿Han oído a los muchachos que se quejan? Están mal, tienen problemas, se metieron en las drogas, y luego llega un momento que dicen, yo no pedí nacer, pero ya estás aquí. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido así? Es que el asunto es que en Adán estábamos todos representados. Adán, lo que hizo Adán perjudicó a toda la humanidad, porque ellos son los padres de la raza humana.
En Él estábamos representados, tú y yo, y heredamos su naturaleza con tendencia hacia lo malo. La Biblia lo muestra como la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. Por eso es que Jesús tuvo que nacer por obra del Espíritu Santo para no heredar la naturaleza humana, aunque era humano, pero los genes eran los de Dios, para que al nacer Cristo no tuviera la naturaleza que nosotros tenemos. Por eso Cristo no pecó. ¿Me está entendiendo? Maldita será la tierra por tu causa. Es como esto, mire, en cualquier país, las decisiones del presidente, aunque hayas votado o no por él, si son buenas, te afectan a ti para bien, ¿sí o no? Si son malas, también te va a afectar. Siendo más precisos, si el presidente actual de México toma buenas decisiones, aunque tú no hayas votado por él, en él estamos representados 120 millones de mexicanos, porque él es el presidente. ¿Entienden eso? Si él toma una buena decisión, los 120 millones de habitantes en México son beneficiados. Si toma una mala decisión, también somos afectados. Y alguien puede argumentar, que es un argumento muy débil, y decir: ¿yo qué culpa tengo? Además, yo ni voté por él. ¿Yo qué culpa tengo de que tomó esa mala decisión? Yo soy inocente. Pero es que en él estábamos representados. Es lo mismo con Adán. ¿Yo qué culpa tengo? ¡Ay, Adán! Pero en él estábamos representados. Ya, así son las cosas ya. Pero ahora tenemos a Cristo. Y ya podemos entrar poco a poco en el orden. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Quién de aquí podría decir que es bien fácil ganarse la vida? A ver, ¿hay alguno? No, y aunque somos cristianos, son las consecuencias que tenemos que enfrentar. A veces aquí oramos por los que no tienen trabajo. A veces alguien no tiene trabajo y un montón de gente levanta la mano. No, hermanos, ¿saben qué? Pues vamos a dar despensas, vamos a ayudar al que necesita. No es fácil, hermano, eso es parte de la maldición. Aunque nuestros pecados ya están perdonados, estamos enfrentando las consecuencias de la desobediencia de Adán. Mira, si tú como padre tomas una buena decisión, tú representas, toda tu familia, tu esposa, tu familia está representada en ti, varón. Si tomas buenas decisiones, los vas a beneficiar. Si tomas una mala decisión, los vas a afectar a todos. Y a lo mejor tu hijo te va a decir: ¿yo qué culpa tengo de ser tu hijo? ¿Ves? O sea que nuestras decisiones van a afectar a los nuestros, los que están a nuestro alrededor, nuestros familiares. Por eso hay que meternos en el orden, hermanos. No es fácil pues la vida. Ahí está parte de la maldición, versículo 18: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo te dije que te ibas a morir y te vas a morir. Wow. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahí está, representados en ellos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es lo que algunos llaman el inicio del evangelio de la salvación de Dios. ¿Por qué? Se lo explico brevemente. Dice que Dios los vistió con pieles de animales. Bien. Para fin de que alguien pueda vestirse con piel de animales, tiene que morir un animalito inocente. ¿Quién sacrificó esos animalitos inocentes?
¿Quién me lo quiere decir? Dios. Dios tuvo que derramar la sangre de unos animalitos inocentes. Y quítate tus obras, quítate lo que tú puedes hacer, los delantales de higuera, y yo te voy a cubrir. Esos animales inocentes apuntaban hacia Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Cordero inocente, con el cual somos cubiertos. Dale un aplauso al Señor. Amén. Deja que Dios sea el que te vista de Cristo. Finalmente dice en el 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué dijo Dios esto? Porque si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, escuchen esto, hubieran vivido eternamente en la muerte espiritual. Ya no había posibilidad de salvación. Ellos vivirían por la eternidad con cuerpos sujetos a la enfermedad, a la generación, la debilidad. Aquí vemos la misericordia de Dios al no permitirles seguir en el huerto del Edén, y Dios tuvo que sacarlos del huerto, que murieran afuera. Todo eso por desobedecer, hermanos. Versículo 23, y los sacó Jehová del huerto del Edén. Pero en Cristo nos vuelve a introducir al paraíso de Dios. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, que eran un rango de ángeles de nivel alto, que eran cuidadores, imponentes. De hecho, a Satanás se le menciona querubín por ese poder que tenía aún de cuidar, pero él se desvió. Y puso querubines que cuidaran y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, que sería revelado cuando Cristo viniera aquí. Y todo el que coma, Jesús dijo, todo el que bebiere de mí y comiere de mí tendrá vida eterna. El que no come mi carne y bebe mi sangre, esto es, participa de su sacrificio. El que no come ni bebe no tiene parte conmigo. El que come y bebe de mí, ese tiene parte conmigo. Adán y Eva descubrieron tardíamente que el que les mintió fue Satanás y no Dios. Porque nuestro Dios es Dios veraz y sin ninguna iniquidad. Hermanos, está muy claro el mensaje, ¿no es cierto? Dios siempre nos dice la verdad. Su palabra es la verdad. Cualquier insinuación a hacerla a un lado, a violentarla, a despreciarla, es Satanás tratando de meterte la duda. Amén. ¿Quieres agradecerle al Señor? Amén. Pónganse de pie. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, gracias por Cristo. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile: gracias porque ahora soy una nueva criatura que vivía en un desorden total, producto de mis decisiones, de cuando empecé a tomar malas decisiones, porque mi naturaleza pecaminosa así me lo pedía. Pero en Cristo ahora hay dominio propio, en Cristo hay poder para decirle no al pecado, no a la maldad y volver a entrar en el orden. Y el reino de Dios es orden. Y queremos entrar, Señor, en ese orden como familia, como cristianos, como ciudadanos. Tenemos que hacerlo, Señor, para disfrutar la paz del reino. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz. Venga a nosotros tu reino, dijo Jesús. O sea, tu gobierno, Señor. Y el gobierno de Dios es para meternos en orden. Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Dile al Señor: Señor, ordena mis pasos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.